¿Te atreverías a vivir en una casa donde un simple descuido podría ser peligroso? En algunas partes del mundo, el hogar no está junto a una calle tranquila ni frente a un parque. Está colgado sobre una montaña, aferrado a un acantilado o aislado en medio de paisajes salvajes. Para las personas que viven allí, el peligro forma parte de la rutina diaria. Hoy vamos a visitar estas casas extremas para entender por qué decidieron quedarse y si nosotros seríamos capaces de vivir así. Akpokploshty, Ghana. Las viviendas de Akpokploshty parecen hechas con lo que la ciudad va dejando a su paso. Muchas están construidas con chapas metálicas, madera reutilizada y bloques de cemento colocados poco a poco según las posibilidades de cada familia. El calor húmedo de Accra obliga a dejar puertas y ventanas abiertas gran parte del día para que el aire pueda circular. Cuando llueve, algunas calles se convierten rápidamente en barro, y eso afecta directamente a las viviendas más cercanas al suelo. Lo más llamativo es cómo el entorno modifica constantemente las casas. El humo, el polvo y la humedad desgastan los techos con rapidez. Por eso muchas familias reparan paredes y cubiertas varias veces al año. Aquí la vivienda no se ve como algo terminado, sino como una estructura que siempre necesita adaptarse al ambiente y al movimiento constante de la ciudad. Kandovan, Irán. En Kandovan las casas no fueron construidas sobre la montaña, fueron excavadas dentro de ella. Las viviendas aprovechan antiguas rocas volcánicas que durante siglos sirvieron como protección natural frente al frío intenso y al viento del noroeste iraní. Las paredes de piedra son tan gruesas que ayudan a mantener el interior fresco en verano y más cálido en invierno cuando las temperaturas bajan fácilmente de los 0 grados. El entorno condiciona completamente la forma de vivir aquí. Las entradas suelen ser pequeñas para evitar la pérdida de calor,
y muchas ventanas son reducidas debido a las tormentas y las nevadas frecuentes. A mí me impresionó cómo cada casa parece formar parte de la montaña, como si naturaleza y arquitectura fueran la misma cosa. Paktal Monastery, India. Las pequeñas viviendas de Paktal Monastery están construidas sobre una pared de roca a más de 3.800 metros de altitud en una de las zonas más aisladas del Himalaya indio. Aquí el clima obliga a construir de manera simple y resistente. Las habitaciones son bajas, con ventanas pequeñas y muros gruesos de barro y piedra que ayudan a conservar el calor durante los inviernos largos y secos del Ladakh. El viento frío golpea constantemente el monasterio y el terreno inclinado deja muy poco espacio para ampliar construcciones. Por eso las viviendas parecen apilarse unas sobre otras, siguiendo la forma natural del acantilado. Lo más sorprendente es la sensación de fragilidad. Desde algunas ventanas solo se ve vacío y montaña. Aún así, después de siglos, estas estructuras continúan adaptándose al clima extremo y al aislamiento absoluto del valle. Aldea Masai, Kenia. Las viviendas tradicionales masái, conocidas como manyatas, están hechas con barro, ramas, tierra y materiales naturales recogidos directamente del entorno. En las llanuras de Kenia, donde el sol golpea con fuerza durante gran parte del año, estas casas bajas ayudan a mantener una temperatura más estable en el interior. Sus paredes gruesas bloquean parte del calor exterior y los techos simples permiten construirlas rápidamente cuando la comunidad necesita desplazarse. El paisaje abierto también influye mucho en la forma de las aldeas. Las viviendas suelen colocarse formando círculos para proteger mejor el espacio común frente al viento y los cambios climáticos. Dentro hay poca luz natural, pero eso ayuda a conservar el frescor durante las horas más calurosas del día. A mí me gusta que estas casas no intentan destacar visualmente,
parecen integradas en la propia sabana como una extensión natural del terreno. Key Monastery, India. Key Monastery fue construido sobre una colina empinada del valle de Spiti, en el norte de India, a más de 400 metros de altitud. Desde lejos el monasterio parece una pila de casas blancas colocadas unas sobre otras sin espacio entre ellas. En realidad, esa forma compacta ayuda a proteger las viviendas del viento helado y de las tormentas frecuentes del Himalaya. Los muros son gruesos, hechos de piedra y barro, materiales que conservan mejor el calor en un lugar donde los inviernos son extremadamente fríos. Dentro, las habitaciones son pequeñas y oscuras con ventanas reducidas para evitar que el frío entre fácilmente. El terreno rocoso y la falta de espacio obligaron a construir hacia arriba siguiendo la forma de la montaña. Lo interesante es que aquí la arquitectura no busca verse perfecta, busca sobrevivir al clima, la altura y el aislamiento constante del valle. Longyearbyen, Noruega. En Longyearbyen la vida está marcada por el hielo, la nieve y meses enteros sin luz solar. Las casas de este pueblo del archipiélago de Svalbard fueron diseñadas para soportar temperaturas bajo cero durante gran parte del año. Muchas están construidas sobre pilotes porque el suelo permanece congelado casi permanentemente. Si las viviendas tocaran directamente la tierra, el calor interior podría alterar el permafrost y provocar movimientos en el terreno. Los tejados inclinados ayudan a que la nieve no se acumule demasiado, y las paredes suelen tener varias capas de aislamiento térmico. A simple vista parecen casas normales de madera pintadas con colores vivos, pero cada detalle responde al entorno extremo del Ártico. Lo más curioso es el silencio fuera del viento y el crujido de la nieve. Longyearbyen transmite una sensación de aislamiento difícil de encontrar en otros lugares del mundo.
Slab City, Estados Unidos. Slab City, en el desierto de California, no funciona como una ciudad tradicional. Aquí muchas personas viven en caravanas antiguas, autobuses adaptados o pequeñas construcciones hechas con materiales reciclados. El calor extremo del desierto influye completamente en la forma de las viviendas. Algunas casas están cubiertas con lonas chapas o estructuras improvisadas para crear sombra y reducir la temperatura interior, especialmente durante los meses más calurosos. El viento, el polvo y la falta de infraestructuras obligan a adaptar constantemente cada construcción. No hay una arquitectura uniforme, cada vivienda refleja la personalidad y las posibilidades de quien vive allí. Algunas parecen talleres, otras refugios temporales en mitad de la nada. Lo más llamativo es cómo el entorno desértico transforma la idea de hogar en algo mucho más básico y práctico, donde protegerse del sol se vuelve más importante que la estética. Setenil de las Bodegas, España. En Setenil de las Bodegas, las casas no fueron construidas simplemente junto a la roca, sino debajo de enormes bloques naturales que cubren calles enteras. Durante siglos, los habitantes aprovecharon las cuevas y salientes de piedra para crear viviendas protegidas del calor intenso de Andalucía. Gracias a la roca, muchas casas mantienen temperaturas frescas en verano y más estables en invierno, sin necesidad de grandes modificaciones modernas. Lo impresionante es cómo el entorno condiciona completamente la forma del pueblo. Algunas fachadas apenas reciben luz directa porque la montaña actúa como techo natural. En ciertas calles, la roca parece aplastar literalmente las viviendas desde arriba. Aún así, los habitantes lograron convertir ese paisaje extraño en un lugar acogedor, con pequeñas terrazas, paredes blancas y balcones llenos de flores que contrastan con el enorme peso de piedra sobre sus cabezas. Pilar de Katsky, Georgia.
El pilar de Catski es una columna natural de piedra caliza que se eleva unos 40 metros sobre el paisaje de Imericia en Georgia. En su cima se encuentra una pequeña estructura religiosa sencilla y aislada, donde cada pared parece depender del equilibrio entre roca, viento y altura. No hay espacio para crecer hacia los lados. Todo queda reducido a lo esencial: piedra, madera, techo bajo y una vista inmensa alrededor. El entorno obliga a pensar la construcción como refugio mínimo. La lluvia, la humedad y el viento desgastan la roca. Por eso la edificación necesita mantenimiento cuidadoso y acceso controlado. Lo más impactante no es solo la altura, sino la sensación de separación total del mundo cotidiano. Casa de té del Monte Hua, China. En el Monte Hua, la llamada Casa de Té no impresiona por su tamaño, sino por el camino que conduce hasta ella. Se encuentra en una de las montañas sagradas de China, entre laderas abruptas, escaleras talladas y pasarelas estrechas adaptadas al relieve. Las construcciones de la zona suelen ser pequeñas, de madera y piedra, pensadas para resistir viento, humedad y cambios bruscos de temperatura. ¿Aquí el paisaje manda? Cualquier edificio debe ajustarse a la roca disponible, sin grandes patios ni ampliaciones cómodas. La montaña actúa como pared límite y protección al mismo tiempo. En un documental 4K, este lugar funciona muy bien porque muestra una idea clara. A veces una casa no se define por sus habitaciones, sino por el esfuerzo necesario para llegar hasta ella. Casa del río Drina, Serbia. La casa del río Drina parece una maqueta colocada donde nadie se atrevería a construir. Está levantada sobre una roca en medio del río Drina, cerca de Vagina Bashta, con una estructura de madera sencilla y un tejado inclinado para soportar la lluvia y la nieve de la región.
Su tamaño reducido no es casualidad en un punto tan expuesto. Cuanto más ligera y compacta sea la casa, mejor se adapta al entorno. El río es el verdadero arquitecto de este lugar. La corriente, la humedad y los cambios de nivel del agua condicionan cada reparación. La madera necesita cuidados frecuentes porque el clima la castiga durante todo el año. Aún así, la casa sigue ahí pequeña y testaruda, recordando que a veces el hogar más famoso del mundo cabe sobre una sola roca. Gasa Dalur Islas Feroe. En Gasa Dalur las casas parecen agacharse frente al Atlántico Norte. Este pequeño pueblo de las Islas Feroe está rodeado de acantilados, montañas verdes y vientos que llegan con fuerza desde el mar. Por eso muchas viviendas tradicionales tienen techos inclinados, muros sólidos y en algunos casos cubiertas de hierba que ayudan a aislar del frío y la humedad. El entorno no permite construir de cualquier manera. La niebla, la lluvia frecuente y el aire salino desgastan puertas, ventanas y tejados con rapidez. Las casas suelen mantenerse bajas firmes, casi pegadas al terreno, como si quisieran evitar llamar la atención del viento. Lo más bonito es esa humildad arquitectónica. Aquí las viviendas no compiten con el paisaje, simplemente aprenden a vivir dentro de él. Meteora Grecia. En Meteora las viviendas monásticas no se levantan en el valle, sino sobre enormes pilares de roca que obligan a construir con precisión. Los edificios son compactos con muros gruesos, patios pequeños y tejados inclinados porque arriba el espacio es limitado y el viento se siente con más fuerza. La piedra natural funciona como base, defensa y límite al mismo tiempo. El entorno marca cada detalle. La lluvia desgasta escaleras y fachadas. El frío entra rápido por las zonas expuestas y el acceso siempre exige cuidado.
Por eso estos monasterios parecen más refugios elevados que edificios comunes. No buscan comodidad fácil, sino estabilidad en un lugar donde la montaña manda. Templo colgante China. El templo colgante en Shaanxi está construido directamente sobre una pared rocosa del monte Heng. Sus salas de madera son estrechas, unidas por pasillos pequeños y sostenidas por vigas encajadas en la roca. La construcción aprovecha una franja natural del acantilado, donde el propio muro de piedra ayuda a protegerla parcialmente de la lluvia y del sol directo. Aquí no hay espacio para grandes habitaciones ni patios amplios. El viento, la humedad y los cambios de temperatura obligan a conservar una estructura ligera, flexible y fácil de revisar. Lo más interesante es que cada columna y cada viga muestran una relación muy clara con el entorno. El edificio no domina la montaña, simplemente se sujeta a ella. Aogashima, Japón. En Aogashima, las casas están dentro de una isla volcánica remota, rodeadas por laderas verdes y mar abierto. Las viviendas suelen ser bajas y compactas, pensadas para resistir humedad, viento oceánico y cambios rápidos de tiempo. La sal del aire afecta a ventanas, tejados y estructuras exteriores. Por eso los materiales deben mantenerse con frecuencia. El terreno también condiciona la vida diaria. Al estar dentro de una gran caldera, las casas no se expanden libremente, se adaptan al relieve disponible y a los caminos que conectan el pequeño asentamiento. Vivir aquí exige una arquitectura práctica sin adornos innecesarios. Aogashima impresiona porque sus hogares parecen tranquilos, pero están rodeados por una naturaleza que siempre recuerda su presencia.
Bonifacio, Córcega, Francia. En Bonifacio, muchas casas antiguas están alineadas sobre acantilados de piedra caliza frente al Mediterráneo. Desde abajo, algunas fachadas parecen salir directamente del borde de la roca. Las viviendas son estrechas altas y pegadas unas a otras, una forma útil para protegerse del viento marino y aprovechar el poco espacio disponible en la ciudad alta. El ambiente costero influye mucho en estas construcciones. La sal desgasta la piedra, y la madera el sol refleja con fuerza sobre los muros claros, y las corrientes de aire golpean ventanas y balcones. Por eso las casas de Bonifacio tienen un carácter cerrado y resistente. Son hermosas, sí, pero también prácticas, están hechas para vivir al borde del mar sin olvidar el peso del entorno. Coober Pedy, Australia. En Coober Pedy muchas personas prefieren vivir bajo tierra. En esta región desértica del sur de Australia, las temperaturas exteriores pueden superar fácilmente los 40 grados durante el verano. Por eso numerosas viviendas fueron excavadas directamente dentro de la roca. Estas casas subterráneas, conocidas como dugouts, mantienen una temperatura mucho más estable sin necesidad de grandes sistemas de refrigeración. Desde fuera, algunas entradas parecen simples puertas en mitad del terreno, pero dentro aparecen salones, cocinas y habitaciones bastante amplias. El desierto influye completamente en la arquitectura. Hay poca sombra natural, casi no crece vegetación, y el calor obliga a pensar primero en protección térmica antes que en estética. Aquí la tierra funciona como pared-techo y aislamiento al mismo tiempo. Houtou-Wan, China. Houtou-Wan fue un pueblo pesquero construido sobre una ladera de las islas Shenxi, frente a la costa china. Las casas hechas de piedra y hormigón estaban preparadas para soportar humedad constante, niebla y fuertes vientos marinos.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la reducción de habitantes, la vegetación comenzó a cubrir lentamente fachadas, tejados y ventanas. Hoy muchas viviendas parecen mezclarse con la montaña, las enredaderas avanzan por paredes enteras y algunos caminos casi desaparecen bajo el verde. El clima húmedo acelera ese proceso constantemente. Lo más impresionante es que el entorno no destruye el pueblo de golpe, simplemente lo va absorbiendo poco a poco hasta convertir las casas en parte del paisaje natural. Grindavik, Islandia. En Grindavik las casas fueron construidas pensando en un clima duro y un terreno imprevisible. Este pueblo islandés está rodeado de campos volcánicos, actividad geotérmica y fuertes vientos procedentes del Atlántico Norte. Muchas viviendas utilizan estructuras sólidas, aislamiento grueso y tejados inclinados para soportar nieve, lluvia y bajas temperaturas durante buena parte del año. Pero el mayor desafío viene del suelo. La actividad volcánica puede provocar grietas y cambios en el terreno, algo que influye directamente en carreteras, tuberías y edificios. Por eso las construcciones aquí necesitan vigilancia constante y adaptaciones frecuentes. A mí me impresiona cómo las casas de Grindavik transmiten una sensación extraña, parecen tranquilas y ordenadas, aunque alrededor la naturaleza nunca está completamente quieta. La Rinconada, Perú. La Rinconada se encuentra a más de 50 o 100 metros de altitud en los Andes peruanos, donde el frío, el viento y la falta de oxígeno condicionan toda la vida cotidiana. Muchas viviendas están construidas con ladrillo, chapa metálica y materiales simples capaces de resistir temperaturas extremas. Las calles suelen ser estrechas y empinadas, adaptadas al terreno irregular de montaña. Aquí el clima influye en cada detalle.
Las casas tienen pocas ventanas para conservar mejor el calor y los tejados deben soportar nieve y humedad constante. Además, la gran altitud hace que cualquier construcción resulte más complicada por el esfuerzo físico que exige trabajar en esas condiciones. Lo más llamativo es que la ciudad parece levantada directamente sobre hielo, roca y barro, como si cada vivienda estuviera luchando diariamente contra la montaña. Paro Taksang, Bután. Paro Taksang, conocido como el Nido del Tigre, está construido sobre un acantilado a unos 900 metros por encima del Valle de Paro. Las pequeñas estructuras blancas y doradas parecen pegadas directamente a la roca, conectadas por escaleras estrechas y pasillos adaptados al relieve de la montaña. Aquí no hay espacio para construcciones amplias. Cada edificio se ajusta cuidadosamente al borde del precipicio. El clima del Himalaya influye mucho en el monasterio. La niebla, la lluvia y el viento golpean constantemente las paredes exteriores, mientras las bajas temperaturas obligan a mantener interiores compactos y protegidos. Lo más impresionante es cómo la arquitectura transmite sensación de calma pese al vacío que rodea todo el conjunto. En Paro Taksang, la montaña siempre está presente dentro de la vida diaria. Matera, Italia. En Matera, muchas viviendas no fueron construidas de manera tradicional, sino excavadas directamente en la roca caliza. Estas casas cueva, conocidas como sasi, mantienen temperaturas bastante estables durante el año gracias al grosor natural de la piedra. En verano ayudan a conservar el frescor y en invierno protegen del frío húmedo del sur de Italia. El terreno rocoso condicionó completamente el crecimiento de la ciudad. Las casas se superponen unas sobre otras, aprovechando cuevas pendientes y paredes naturales. Algunas calles incluso funcionan como tejado de otras viviendas situadas más abajo.
Lo interesante es que la arquitectura de Matera parece surgir del propio paisaje, como si la ciudad hubiera sido moldeada lentamente por la roca y no solamente por las personas. Varja, Georgia. Varja fue creada excavando cientos de habitaciones dentro de una montaña del sur de Georgia. Desde lejos parece un enorme muro de roca lleno de pequeñas ventanas, pero en realidad es una ciudad monasterio distribuida en varios niveles, conectados por túneles y escaleras interiores. Las viviendas fueron talladas directamente en la piedra para protegerse mejor del clima y aprovechar la propia montaña como refugio natural. El entorno influye en todo. Los inviernos fríos, el viento y el terreno escarpado obligaron a construir espacios compactos y fáciles de resguardar. La roca ayuda a mantener una temperatura más estable dentro de las habitaciones y reduce la exposición exterior. A mí me impresiona que incluso hoy Varja conserve esa sensación de lugar escondido, como si la montaña hubiera decidido guardar una ciudad completa en su interior. Oia Grecia. En Oia las casas blancas parecen deslizarse por la ladera de la antigua caldera volcánica de Santorini. Muchas viviendas fueron excavadas parcialmente en la roca para protegerse mejor del calor intenso del viento marino y de la fuerte luz del verano griego. Sus paredes gruesas ayudan a mantener el interior fresco, mientras los techos redondeados reducen la acumulación de calor durante las horas más calurosas del día. El entorno condiciona completamente la arquitectura. El terreno inclinado obliga a construir unas casas sobre otras conectadas por escaleras estrechas y terrazas pequeñas mirando al mar Egeo. La sal, el viento y la humedad desgastan continuamente fachadas y ventanas, por eso el mantenimiento es constante. Lo más bonito de Oia es que las viviendas parecen adaptarse al paisaje volcánico sin intentar romper su equilibrio natural.
Monemvasia Creecia. Monemvasia fue construida sobre una enorme roca frente al mar, separada del continente por un estrecho acceso. Las casas medievales hechas de piedra se agrupan en calles estrechas protegidas del viento y del sol intenso del Mediterráneo. Muchas viviendas tienen muros gruesos y ventanas pequeñas para conservar mejor la temperatura interior durante el verano. El terreno rocoso limita el espacio disponible, por eso las construcciones se adaptan a desniveles, escaleras y callejones muy ajustados. Aquí la arquitectura no busca amplitud, sino protección y resistencia frente al clima costero. La humedad marina y el aire salino desgastan lentamente la piedra, dando a las fachadas ese aspecto envejecido tan característico. Caminar por Monemvasia produce la sensación de entrar en un lugar donde las casas y la roca llevan siglos aprendiendo a convivir juntas.